Sí, ya están diciendo que están en sala de espera. Sí, perfecto. Ahí está, ya están habilitados, ya entraron. Sí, gracias, María. Perfecto. Pero bueno, ahí estaremos. Vale. Ya entraron todos, ¿eh? Muy bien, bueno. ¿Cómo están? Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos de vuelta a una nueva jornada del programa Smart City AI y en el marco de la diplomatura de Smart Cities de la Universidad Austral. Hoy tendremos distintos disertantes, como siempre tenemos, de distintas partes del mundo. Un pequeño cambio de agenda. Buenos Aires no estará último, sino que será el anteúltimo, y Montevideo será la última ponencia. Después el resto mantenemos la misma agenda que ya teníamos. Y ahora sí, ya nos metemos de lleno en la ponencia del inicio de esta jornada. Está ya conectado. Hola Antonio, ¿cómo estás? Hola Gonzalo, hola, muy buenas a todos, muy buenas tardes. Ahí si querés, te presento a Antonio Jara. Antonio Jara es el fundador de Hop Ubiquitous, o Hopu, como lo conocemos a la empresa. Presidente también de Data Quality y IoT en la Organización de Estándares Internacionales. Él hizo su doctorado en la Universidad de Murcia, de España, y el doctorado justamente presentaba de forma novedosa cómo conectar objetos y plataformas habilitados de una manera fácil, segura y escalable. Ese era el foco de su doctorado. También desarrolló un MBA en la UCAM y ha recibido múltiples premios vinculados con emprendimientos. Uno de los cuales, que por los que lo conozco, ha tenido que ver con una innovación en IoT vinculada con un programa de aceleración en el marco de la plataforma Fireware. Cualquier cosa, Antonio, vos profundizarás después en alguno de estos aspectos. Y después Antonio, como parte obviamente de la firma Hopu, ha estado enfocado en el mercado de las Smart Cities con soluciones vinculadas con participación ciudadana, pero principalmente también con el monitoreo ambiental de sensores de calidad de aire. Y en esto ha trabajado en varias ciudades de todas partes del mundo. Obviamente, entre ellas está iniciando un proyecto vinculado con sensorización en la ciudad de Madrid. Así que bueno, Antonio, muchísimas gracias por ser parte también de este programa ejecutivo, y bueno, todo tuyo. Pues muchísimas gracias Gonzalo y muchas gracias a todos. Por supuesto, para hacerlo lo más entretenido y lo más importante, lo más relevante para ustedes, en cualquier momento me pueden preguntar, bien por el chat o bien habilitando el micrófono, como ustedes tengan protocolado, o sea, no hay ningún problema por hacer algún tipo de pregunta. Y bueno, la idea, como bien comentaba Gonzalo, es presentaros las soluciones que abarcamos desde este estándar global, que es lo que marca tendencia en Europa, que también se está adoptando paulatinamente en otros lugares del mundo, y casos particulares enfatizando sobre todo en la ciudad de Madrid, pero también en otros casos de otras ciudades que están aprovechando estas tecnologías dentro del mercado de las Smart Cities y cómo está ocurriendo realmente esta habilitación y esta oportunidad. Entonces, sin ir más lejos, como ya ha comentado un poco Gonzalo personalmente, pues nosotros somos una empresa que está principalmente trabajando en Europa y también tenemos algunos trabajos realizados también en la parte de Latinoamérica y en el resto del mundo, pero nuestro foco se centra en ayudar a las autoridades urbanas a soportar sus decisiones y a entender mucho mejor qué está pasando en su ciudad. Una ciudad, como ya conocen, es un ente que es muy difícil entender todo lo que pasa en esas calles, lo que está pasando a lo largo de las diferentes autoridades y todo el ecosistema, y lo que buscamos es, a través de esos sensores de Internet de las cosas, esa explotación de los datos disponibles de las redes móviles y esos
restos de información que podemos capturar, entender exactamente cómo es el comportamiento de la ciudad y cómo está llevándose a cabo. Entonces, nuestro objetivo y nuestra misión es efectivamente ayudar a las autoridades, que puesto que ahora vivimos en el mundo, en la generación de la información, en la era de la información, pues que podamos explotar al máximo esos datos y que todas las decisiones se basen en la información. Nos sentamos mucho en validar esos productos con las personas y, como bien comenta Gonzalo, es importante y vital que se haga con el soporte de diferentes estándares y organizaciones internacionales, porque lo más importante de todo esto es que no se aplique a una sola ciudad, sino que tenga un efecto que se replique y se adopte de una forma extendida que facilite que los beneficios se puedan fácilmente adoptar por un número mayor de ciudades. Y por eso, junto a la Fundación FIWARE, pues es una plataforma que que nace en Europa, pero que tenemos, como bien comentábamos, diferentes despliegues a lo largo del mundo. Sin ir más lejos, la ciudad de Montevideo es una ciudad que usa FileWare. Con la ciudad de Buenos Aires también hemos interactuado, y aunque usan principalmente Microsoft Azure, también estuvieron desplegando una instancia de FileWare. Y en general, muchísimos casos de empresas y ciudades que usan la tecnología FileWare como habilitador para conseguir interconectar y habilitar las diferentes soluciones y los diferentes componentes. Todo ello con diferentes estándares internacionales, muchos de ellos no solo europeos, sino establecidos en América, como es el IE-Cubo, en el que yo tengo el comité de Internet de las Cosas, calidad de los datos, etcétera, y también de la Open Mobile Alliance, donde se hacen los protocolos de API, de interfaces de comunicación. Y bueno, un poco para que entiendan el motivo y lo que está pasando en Europa, y que seguramente también se vaya aplicando paulatinamente en el resto del mundo, es que hay un nuevo modelo de inversión por parte de las ciudades. Y creo que también eso es uno de los casos que el Banco Interamericano de Desarrollo también está empezando a aplicar cada vez de forma más estricta, y es la necesidad de que todas las ciudades ejecuten la inversión como si de una empresa se tratasen, buscando un rendimiento y garantizando unos objetivos. O sea, por supuesto, tenemos en cuenta toda la parte social, toda la parte de vulnerabilidad, y eso no significa que no vayamos a hacer inversión en partes que socialmente no sean relevantes, todo lo contrario. Pero si yo me he comprometido a hacer un ahorro energético, o me he comprometido a una reducción de emisiones, o me he comprometido a reducir un gap socioeconómico en cierto porcentaje, pues tengo que demostrar con una serie de indicadores y con una serie de datos que eso de verdad está pasando. Como saben, desde la Unión Europea tenemos unos acuerdos y una regulación común, como si fuésemos unos estados federados con una coordinación que establece un marco común, y dentro de ese marco común tenemos todas esas oportunidades de marcar diferentes instrumentos que en muchas ocasiones nos facilitan y nos generan una oportunidad de inversión, pero otras veces también nos penalizan. En ese caso, es importantísimo remarcar las penalizaciones que se están viviendo a día de hoy en diferentes ciudades por la falta de abordar de una forma más tangencial el tema de la calidad del aire y de la contaminación, y también remarcar las nuevas regulaciones europeas en cuanto a zonas de bajas emisiones, o sea, zonas que se reduzca la movilidad en el centro de la ciudad, como ocurre ya en el Madrid central, en el caso que nosotros trabajamos con nanopartículas, o otros casos como la ciudad de Barcelona u otras ciudades, y también los casos que vamos a ir extrapolando en otros dominios, como es la salud urbana y otros casos de uso. Entonces, es muy importante entender esto. Y además de estos objetivos y esta capacidad de tener que trabajar como si fuese una startup o como si fuese una compañía dirigida por datos y por indicadores, pues ahora ha aparecido el nuevo proyecto, el nuevo instrumento de inversión, que es el Pacto Verde, que es el mayor proyecto de Úrsula, que Úrsula es la presidenta de la Unión Europea, que es un instrumento que se caracteriza por tener un presupuesto de aquí a ahora, que empieza la primera convocatoria, que es en este mes, en finales de octubre, hasta final de 2030, de 1 trillón de euros, que yo, para entenderlo, pues es 1000 veces 1000 millones de euros. O sea, es una barbaridad de inversión que hace Europa para garantizar que el continente europeo
sea un continente sostenible y un continente verde, que viene a decir que somos realmente capaces de generar energía sin emitir emisiones, o somos capaces de compensar las emisiones que emitimos a través de diferentes tecnologías, como puede ser la absorción de CO2, plantación de árboles, etc. Como para garantizar este tipo de instrumentos y para que la gente se lo tome en serio, si no se le penaliza o no se le premia, no se consigue, pues lo que hace la Unión Europea es el siguiente modelo. Yo te voy a pagar el 40% de tu proyecto, por ejemplo, imaginar un proyecto de nueva forma de generar energía a través de convertidores de CO2 en metanol, pero solo te voy a pagar el 40% al inicio y el 60% te lo voy a dar el dinero solamente si sois capaces de demostrarme que habéis conseguido evitar las emisiones y conseguir los criterios que habéis conseguido. Por eso es esta parte de yo preparo el proyecto, te doy el dinero para la infraestructura, tú lo construyes, pero solo en el caso de que tú consigas todos estos reportes vamos a conseguir ese 60% extra de inversión por parte de la Unión Europea, o por parte digamos que esto es como el equivalente al Banco Interamericano de Desarrollo, o cualquier tipo o el Banco Mundial, o cualquier otro instrumento financiero que apoya los grandes proyectos e iniciativas de una ciudad. De igual forma, si no lo haces bien, pues te penaliza, como son las típicas notas de prensa en las que aparece que una ciudad pues ha sido penalizada con una multa de 200 millones, que no es una multa realmente, sino que es una pérdida de acceso a recursos financieros del fondo común, como es este caso la Unión Europea, o en este particular el Pacto Verde. Entonces esto es lo que parte, y en esta es la razón por la que las ciudades encontramos ese reto, que los gestores de la ciudad pues necesitan muchos más datos y de calidad. Por eso lidero el estándar 2510 junto con Cisco e IBM en el IE Cubo para lo que es la parte de calidad de los datos, porque el IoT o las fuentes de datos es clave garantizar sus datos. Pensar que esto es una evolución, partimos de no tener datos, integramos datos de diferentes fuentes, base de datos, buscamos la interoperabilidad, la semántica, los diferentes modelos de datos, y el siguiente nivel, una vez que tengo todos los datos, es la inteligencia artificial, que es la capacidad de entender y comprender el mundo a través de la inteligencia artificial, lo que se conoce también como machine learning en la parte del aprendizaje automático. Entonces, si yo quiero construir modelos que representan mi mundo y yo voy a tomar decisiones basándome en esos modelos, cuál importante es que esos datos que me construyen el modelo sean de calidad y sean relevantes para que ese modelo sea realmente coherente. Pues si en el sector que nosotros trabajamos y en el que apoyamos a día de hoy a más de 30 ciudades era el de calidad del aire, porque algo tan simple como es la calidad del aire, no se pueden imaginar la cantidad de soluciones que hay, que la calidad de los datos no era suficientemente buena. Y por eso ayuntamientos como el de Madrid directamente hicieron una inversión, hicieron una compra precomercial y una compra pública innovadora de soluciones altamente disruptivas, porque sabían que tenían ese reto de encontrar esas soluciones que de verdad le diesen esa calidad de los datos y esa fiabilidad que estaban requiriendo. Entonces, esa falta de datos, por supuesto, evitar multas por incumplimiento de normativa. Como digo, es muy común en Europa ese tipo de publicidad o prensa de una multa de X millones de euros, o no se consigue ejecutar este proyecto de otros X millones de euros. Ese tipo de problemas que obviamente políticamente son muy negativos, y socialmente aún más, porque es un fondo o una oportunidad de mejora que no se estaba llevando a cabo. Habitabilidad para toda la ciudad y sus ciudadanos. Estamos hablando al final de mejorar la calidad del aire. No paramos de leer continuamente, por ejemplo, la relación que existe entre el PM y el Alzheimer, el PM y el cáncer, calidad del aire y la longevidad y la esperanza de vida, por lo cual es también habitabilidad, calidad de vida y
garantizar que haya muchísima menos brecha entre las diferentes clases sociales y, por supuesto, no perder estas ayudas, que insisto, no solo es el Pacto Verde en Europa, sino otros instrumentos financieros, y como sabéis, cada vez los inversores son mucho más sociales porque están más alineados con los objetivos de desarrollo sostenible y lo que también se conoce como los objetivos del milenio, entre los cuales encontramos el desarrollo energético y de soluciones de Smart City como dos de los objetivos principales entre los que nosotros nos centramos. Y por supuesto, no incumplir normativas. Por eso, entre esos ejemplos, nosotros lo que hemos hecho y estamos haciendo en las diferentes ciudades, y son los ejemplos de lo que se está adaptando en ciudades como Madrid, es empezar a obtener una gran cantidad de datos que nos permita obtener toda la información de lo que nosotros llamamos el contexto de la ciudad. Como la plataforma Fireware es una plataforma abierta, hacemos esa capacidad de integrar datos de diferentes lugares y con ello generamos lo que es un contexto que nos ayuda a entender qué está pasando. ¿Qué significa eso del contexto? ¿Qué significa que nos ayuda a entender lo que está pasando? Nos significa, por ejemplo, que nosotros monitoreamos, y ahora os enseñaré ejemplos reales, la afluencia de personas a través de detectar sus celulares por señales Wi-Fi, Bluetooth, etc. Por lo cual puedo correlacionar cuál es el impacto real de una solución como son zonas verdes o alguna movilidad sostenible como pueden ser parking de bicicletas, bicicletas eléctricas, etc., en correlación a la afluencia de personas. De igual forma, el ruido, que también es un dato muy relevante, puedo correlacionar y entender cómo va impactando la acústica y el ruido de la ciudad con respecto al tráfico, al movimiento de personas y a otros datos de interés. Los gases son clave porque los diferentes gases identifican las diferentes partes de la orígenes de la contaminación. Nosotros tenemos unos algoritmos de inteligencia artificial que identifican perfectamente cuáles son los orígenes de la contaminación, como son el caso de saber, por ejemplo, SO2 que viene de industria, NO que viene de coches, NO2 que viene también de coches, H2S que viene de fuentes de azufre, monóxido de carbono que viene de coches de gasolina, o también de fondo urbano y de calderas, el ozono que viene por los efectos de efecto invernadero y también por el aumento de temperaturas y de calor, toda la parte de partículas, desde el PM10, que es cuando se levanta polvo por lo que ruedan los coches, o sea, por las ruedas de los coches que hacen que se levante el polvo, el PM2,5, que es de los más peligrosos porque se mezcla en el sistema respiratorio y se puede confundir con los glóbulos rojos, y el PM1, donde están los virus, que sin ir más lejos, el COVID, que es un tema trending, pues es uno de las partículas que estamos detectando que está en el rango de PM0,4 a PM3. Entonces está en este rango de entre PM0,4 y PM3, por lo cual es otro de los datos relevantes que son importantes detectar porque identifica incluso este tipo de organismos vivos y otros tipos de contaminantes como son los componentes orgánicos volátiles, con temas como son los olores, los amoníacos y otros temas que también son relevantes. Luego temas más saludables, como por supuesto pues, temas de riego, si está lloviendo, si hay algún tema de viento o cualquier otro tema ambiental. Todo ello, insisto, para ofrecer una información contextual que permita a través de diferentes algoritmos obtener toda esta información acerca de KPIs, indicadores y todo eso. Lo relevante aquí es que Fireware, como plataforma líder en Europa y que, insisto, se está adoptando en diferentes ciudades, es una plataforma totalmente abierta, es totalmente gratuita, es una plataforma que a través de los diferentes miembros, entre los que Ciudades del Futuro es miembro, Hopo es miembro y muchas ciudades también son miembro, como es el caso de Montevideo, que más tarde escucharéis, pues son plataformas que permiten integrar todos estos datos de una forma muy sencilla y bastante ágil. Entonces, al final la solución es eso, tenemos una herramienta de visualización donde integramos datos de diferentes fuentes, datos de satélite, por ejemplo desde Europa, aunque tiene por supuesto cobertura mundial, usamos mucho los datos de Sentinel, lo que es una flota de satélites que tenemos en total 5 flotas desplegadas ya en el mundo, entre los que detectamos, por ejemplo, con el Sentinel-3 la temperatura de la Tierra, con el Sentinel-5P detectamos el ozono, el PM10
detectamos diferentes parámetros que son bastante relevantes también para complementar a otras fuentes de datos, como comentaba, por ejemplo, monitoreo de alta precisión a través de estaciones de referencia que nos miden esa afluencia de personas, temperatura, ruido, olores, calidad del aire, etcétera. Todo eso se integra en este cuadro que está basado en Fireware, que insisto es código abierto. Y por ejemplo aquí vemos un caso real que es la ciudad de Helsinki, donde gracias a esto, por ejemplo, entienden cuáles son los orígenes de la contaminación. Un caso error, que por ejemplo en este caso es muy particular, es que yo no os puedo decir cuánto voy a ahorrar en temas de movilidad, por ejemplo aquí sale movilidad, si no sé cuánto es el porcentaje de verdad. Una ciudad, por ejemplo, que tiene puerto, pues una de las grandes fuentes que impacta la calidad del aire en un entorno es el puerto, la industria que rodea el puerto, la movilidad que gestiona ese puerto. Entonces tenemos que entender exactamente cuál es la diferente fuente de los diferentes puntos para a partir de eso tener una mejor estimación. Entonces, por ejemplo, uno de los algoritmos que nos ayuda gracias a motores como Fireware es el saber los orígenes de la contaminación. De igual forma, normalmente despliegues, como podéis ver aquí, se suelen poner en este tipo de farolas y entonces sacamos ese tipo de informaciones de, por ejemplo, afluencia de personas, ruidos, temas de partículas, temas de calidad del aire. Aquí veis diferentes ciudades. Y luego tenemos también servicios de valor añadido, como es, por ejemplo, saber los pólenes, servicio automático para saber los pólenes, a la vez que vas sabiendo, por ejemplo, esto es un caso de real de cómo se está moviendo la gente. Entonces, casos simples y realistas, por ejemplo, aquí podéis ver el caso de de las Islas Canarias, en particular de la isla de La Palma, para lo que es el monitoreo general de la calidad del aire y cómo impacta en diferentes grupos vulnerables, para personas mayores, niños, etcétera, a partir de lo que es el AQI 2.0. El caso también de los polen, saber exactamente por cada familia de polen cuáles son las diferentes fuentes que hay y cuál es el reto para que, por ejemplo, en vez de ir caminando vayas en coche con las ventanillas subidas para tener una menor exposición a este tipo de alergias. Esos son ejemplos de algoritmos con Machine Learning que tenemos desarrollados y que hacen que se ofrezca. Por supuesto, las evoluciones del ruido con respecto a la movilidad. Y como comentaba, otros casos como es el de Madrid, que es el caso de cómo podemos crear, por ejemplo, los servicios de zona de baja emisión. Entonces, como he comentado, los servicios de polen, las fuentes de contaminación, y luego en el caso de Madrid es el servicio de zona de bajas emisiones, donde hay puesto una serie de sensores fijos y otra serie de sensores móviles en los que a través de las diferentes normativas y regulaciones que van reduciendo la velocidad y el tránsito de vehículos, estimamos cómo de efectivo está de verdad siendo esa reducción de la movilidad y ese impacto en la movilidad con respecto a conseguir los objetivos de baja emisión. Esto es muy importante, estas experiencias, porque a partir de este nuevo año, de 2021, todas las ciudades de más de 50.000 habitantes están obligadas a implementar un programa equivalente de bajas emisiones, o sea, de zonas con movilidad restringida. Por lo cual es clave tener ese tipo de conocimientos y buenas prácticas que pueda ser extrapolable. Por supuesto, también los objetivos de desarrollo sostenible, puesto que fondos de la Organización Mundial de la Salud, Banco Interamericano de Desarrollo, etcétera, van siempre a exigirnos ese alineamiento con los objetivos de desarrollo sostenible. Seguridad urbana, porque es clave, porque al final es un impacto directo en la calidad de vida y en la longevidad de las personas. Hay un tema muy interesante, y esto está demostrado por unos estudios que hicieron en la Universidad de Barcelona, que es más fácil extrapolar cuánta es la esperanza de vida de una persona por su código postal, por su dirección de residencia, que por su ADN. Es muchísimo más fiable saber cuál va a ser su esperanza de vida por su dirección, por lo cual es tremendamente vinculante su entorno, la exposición socioeconómica y por supuesto la exposición medioambiental. Y luego los otros temas como la salud urbana, temas como estamos viviendo a día de hoy del COVID, o temas que estamos viviendo de exposiciones a diferentes contaminantes, olores. Por lo cual, al final la propuesta de valor es agilizar ese diseño urbano con menos multas, más financiación, acelerar procesos, ofrecer una calidad de los datos que ofrezcan credibilidad y menos riesgos, que sean herramientas
a través de plataformas como Fireware que ya estén validadas y que nos faciliten un poco esa expansión. Como digo, todas las soluciones se basan en código abierto con plataformas como Fireware, buscando una reducción de coste, buscando esa replicación de las experiencias y una mayor eficiencia. Y bueno, casos, por contar algunos casos más para ir concluyendo, pues vamos, los casos como Burdeos, donde es una ciudad francesa especializada por el vino, donde la misma ciudad, a través de la monitorización de un montón de parámetros, ayudaba a que esos datos se pudiesen usar en otros sectores como la agricultura. Ciudades muy turísticas en Bélgica como Brujas y Melinas, que permitían entender perfectamente el impacto del turismo, que podemos ver algún ejemplo real ahora. Ciudades de referencia, que por cierto ha recibido este año el premio de Le Monde, del periódico francés Le Monde, a la ciudad con mayor proyecto de innovación urbana en colaboración con nosotros, que es una de las ciudades que están planificando su movilidad y su nueva generación de zonas verdes a través de todos los datos. Otras ciudades también como Castellón, Valencia, otros casos como Badajoz, Santander, que por ejemplo controlan continuamente cómo de salubre es las estaciones de autobuses o los espacios públicos, para entender perfectamente las concentraciones y la contaminación acústica en ese tipo de lugares. En la ciudad de Utrera, en Sevilla, es muy interesante, porque lo que hacen es monitorizar exactamente las emisiones de los colegios. O sea, emisión es lo que la gente respira, emisión es lo que los vehículos o las fuentes de contaminación emiten. O sea, emisión es lo que echamos al aire, y emisión es lo que respiramos. Entonces, está muy orientado a las emisiones, que es a la parte de entender perfectamente cómo los colegios son lugares que se protegen, y que en el caso de que haya algún riesgo que pueda poner en alguna problema de hiperactividad, falta de concentración o algún riesgo de salud como asma o similar, pues poder optar por las medidas adecuadas a medio plazo que reduzcan esos riesgos. Igualmente para ciudades como Girona en Cataluña, Barcelona, y por supuesto el caso de referencia, que es el de Madrid con las zonas de bajas emisiones, que es el que se usa para entender perfectamente a nivel de nanopartículas de PM1 y PM2,5 el impacto que tiene la generación de diferentes acciones de movilidad, y no solo de movilidad, sino ahora con el proyecto Madrid 360, pues todo un gran número de acciones, como es parking inteligente, vehículo eléctrico, y un gran número de iniciativas que se están desarrollando, y luego otros casos como La Palma. Entonces, básicamente, pues nuestras experiencias con Fireware son tecnologías altamente adaptadas, creciendo en el número de ciudades y creciendo en la adopción, y buscando eso, replicar y extender esas experiencias lo más posible, y que no solo se limite a Europa o a España, sino incluso poder colaborar, como hemos hecho ayudando a la ciudad de Buenos Aires en algún momento, para que puedan replicarse, y con un interés más allá de que los objetivos de desarrollo sostenible los podamos resolver entre todos. Y nada, simplemente agradeceros vuestro tiempo. Ahora estoy totalmente disponible para cualquier duda o comentario o discusión. Por supuesto, esto no lo hago yo solo, somos un equipo de personas detrás, en el que aquí tengo a los diferentes directivos que hacen esto posible todos los días, desde mi compañero David, que es el director técnico, hasta Germán, que es el director de información, que por supuesto os brindo aquí tenéis su nombre y luego os daré las diapositivas, que también estáis libres de añadirlos en LinkedIn o contactarlos para cualquier duda que tengáis. Y por supuesto, pues la gente de comunicación y de innovación y de finanzas, que también nos pueden ayudar. Y nada, todo eso es más o menos por nuestra parte, como casos de éxito en España y casos de referencia en cuanto a cambio climático, con una puntualidad que es el caso de Madrid, pero que insisto, no solo es Madrid, hay muchos más casos y mucho valor más allá. Y como indico, quedo totalmente disponible. Ahí tenéis mi correo electrónico y mi teléfono. Podéis contactar conmigo para cualquier tipo de inquietud o necesidad, y por supuesto, pues encantado de responderos y atenderos. Y lo dicho, Gonzalo, quedo disponible para cualquier duda, discusión, sugerencia o comentario que puedan tener. Veo que en el chat hay algunas... ¿vale? Veo aquí algunos comentarios que son en privado. Pues no sé si quieres que abramos el micro, Gonzalo, o cómo lo tenéis normalmente organizado. Sí, bueno, muchísimas gracias, Antonio, sumamente interesante. Acá yo tengo dos preguntas de dudas que me surgieron a mí como para disparar, y después, bueno, sí, obviamente
si hay alguien interesado, por supuesto, abrir el micro. La primera es, tomé nota que vos hablabas justamente en esta diapositiva de las partículas en suspensión que podés detectar en función de los sensores bien calibrados, y hablabas de partículas vinculadas con la detección de COVID. Me gustaría saber un poco más qué implica eso. Y la segunda pregunta tenía que ver con la necesidad que hay en Europa de desarrollar políticas vinculadas con la medición de los gases. Y contabas que hay ciudades que a partir de 2021 va a ser obligatorio que las ciudades mayores a 50.000 habitantes, en este sentido te preguntaba si eso es en Europa o en el resto del mundo, y si es así, en función de qué normativa o quién establece la obligatoriedad. Muchas gracias, Gonzalo. Pues la primera pregunta, respecto a la primera pregunta, bueno, en primer lugar, el COVID, como es lógico, es un ente y es una partícula, es materia. Como es una materia, se mide con el sensor de partículas de materia. Cuando tú ves el aire, en el aire principalmente hay dos cosas. Cosas sólidas, que son partículas y materia, donde están los virus, el polvo, ácaros, etc. Y luego están los gases, el oxígeno, el nitrógeno, el monóxido, los diferentes componentes de gases. Y luego dentro de los gases pues tenemos los gases no orgánicos, que son esos que mencioné, y luego por supuesto los gases orgánicos, que son todos aquellos que llevan carbono, que tienen origen animal o humano. Entonces, dependiendo del tipo de tecnología que queremos, del tipo de caso que queremos medir, pues usamos un tipo de medición u otra. En el caso del virus COVID, no es la bolita esta, o sea, esta que hemos visto tantas veces, que parece un juguete de niños, que es así redondito y tiene un montón de anclajes para adherirse fácilmente a otras células. Pero bueno, básicamente es así, eso es una entidad que tiene un tamaño de 400 nanómetros hasta 3000. Entonces, en ese caso, como tiene ese tamaño, es físico, digamos, es una entidad que no es gas, que es una entidad que es partícula, y por lo tanto, con el sensor de partículas, que es un sensor óptico de altísima precisión, que lo que hace es tomar fotos sin parar al aire, y lo que hacemos es monitorizar las sombras del aire. Entonces, eso son una precisión altísima para, a partir de hacerle con esos sensores ópticos fotos al aire, entendemos en todo detalle cuáles son el número de partículas que hay, cuál es la forma que tiene, y también un poco a veces de qué material puede estar compuesto. Luego, pues aplicamos algunas técnicas de análisis y otras técnicas también electromecánicas, y con algunas soluciones que tenemos de mecatrónica, para conseguir eliminar algunos factores como son la cantidad de agua que tienen algunos virus o las condiciones de humedad, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí es con lo que conseguimos hacer una distinción total entre lo que es simplemente polvo o lo que puede ser realmente un ser vivo que tiene una gran composición de otras cosas que no es simplemente polvo. Entonces, a partir de eso, como insisto, es algo que se puede medir, es algo que se puede detectar, es algo que se puede, digamos, incluso distinguir. Es parte de nuestras tecnologías, son parte con las que tenemos un contrato de innovación con el Ayuntamiento de Madrid muy, muy, muy relevante, y en el que hemos tenido la gran oportunidad de que el Ayuntamiento de Madrid sea un inversor de nuestra empresa y de nuestra tecnología, y ese es el valor añadido. Por eso insisto que el COVID, dependiendo, porque tiene también un tamaño variable, igual que las personas, hay personas más grandes y más pequeñas, pues los virus, como seres vivos, pues tienen también tamaños de diferente, hay de más pequeños, de 0,4 o de más grandes hasta 3. Eso es así, igual pasa con el virus de la gripe, igual pasa con otro. Dependiendo de la presencia de la forma, etcétera, etcétera, pues se puede distinguir si es el SARS-CoV-2, que es el COVID, o cualquiera de los otros potenciales virus. Pero también, al menos, sí que te permite saber si un ambiente está o no más cargado o menos cargado de ese tipo de partículas que pueden ser infecciosas. Y eso es una parte. Y la otra parte que me comentabas,
La parte de las mediciones a partir de 50.000 es una normativa europea. El motivo por el que sea para ciudades de más de 50.000 habitantes es, en el caso de España, porque son las únicas ciudades que tienen capacidad de tener su propio plan de movilidad. O sea, ciudades de menos de 50.000 habitantes no tienen competencias, no tienen autoridad suficiente para definir su propio plan de movilidad, dependen de otros planes de a nivel federal o regional, por lo cual son esas las únicas ciudades con competencia para tener que poder ajustar esas zonas en las que se reduce el tráfico o se reduce la movilidad. Entonces ese es el motivo principal. Entonces, en ese caso, las ciudades primeras fueron las ciudades grandes, en las que, insisto, está Barcelona y Madrid como dos grandes ciudades de referencia, con dos enfoques diferentes. La ciudad de Barcelona con los superbloques, que como sabéis los superbloques es la idea de poner 4 calles, que de cada 4 bloques solamente sean transitables los del exterior, el interior solo sea transitable para dejar paquetes o entregas. Y el enfoque de Madrid, pues como sabéis, es otro enfoque más orientado a las limitaciones de la movilidad a vehículos de transporte público o a vehículos de reciente matriculación y de baja emisión, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, son una serie de enfoques con diferentes ventajas e inconvenientes, pero que ya llevamos casi 3 años de experiencias en Madrid y ahora pues ya llega para el resto de ciudades su adopción. Obviamente, como todo, no será instantáneamente el 1 de enero de 2021 y más con todos los problemas de retraso que estamos viviendo en el 2020 para su aplicación directa, pero sí que a nivel normativa sí que ya se adopta y ya tendrán que empezar a trabajarlo y a aplicarlo y empezar a definir sus primeros planes, por lo cual, insisto, es una oportunidad excelente para extrapolar y entender todos esos datos sobre movimiento de vehículos, oportunidades de transporte público, buscar vehículos y transporte alternativo como soluciones multimodales que fusionen el sharing de motos, bicicletas, vehículos como carros, etcétera, con el transporte de larga distancia como autobuses, trenes, etcétera, y por supuesto dejando siempre como última opción el vehículo privado como una opción para que se distinga como una opción que no se use prácticamente nada lo que es el acceso a la ciudad. Entonces esas son las políticas que se están aplicando. Como digo, se está habilitando una cantidad de parking de bicicletas, parking de patinetes, motosharing, etcétera, un gran número de iniciativas buscando justamente crear ese sustituto al vehículo privado y a la vez, como no, el buscar también cómo reducir y hacer mucho más accesible los centros de la ciudad y mucho más habitable de una forma que se pueda reemplazar el principio. Al final son modelos. Si buscamos ciudades como París, por ejemplo, su plan urbano tiene un plan que es que cualquier lugar de París se tiene que poder acceder con transporte público en 15 minutos. Entonces ese es un ejemplo de caso en el que con el metro, igual que pasa en Londres, puedes llegar a cualquier punta de Londres en menos de 30 minutos, pues 30-40 minutos, pues la misma idea con otros transportes públicos es lo que tiene que perseguirse. Al final tenemos que llegar a esa funcionalidad para que se consiga que no se requiera o que no sea mucho más ineficiente el uso de un vehículo privado con respecto al uso de un vehículo público y por supuesto el coste, que no por usar un taxi te cueste 10 veces más que si usas un vehículo privado o un transporte público. Entonces en todo eso lo que se está trabajando es un gran problemón, no es una cosa que se solucione básico y en el caso de Buenos Aires es aún mayor porque la cantidad de personas y movilidad es simplemente altísimo, pero bueno, en ese caso pues es lo que se está trabajando, Gonzalo. ¿De acuerdo? Muy bien. Muchas gracias, Antonio. Bueno, si alguien de los participantes tiene alguna duda o alguna consulta, si quiere habilitar el micrófono. Bueno. A ver, Hola, Héctor hola. Eduardo, creo que tiene una pregunta. Sí, adelante, Héctor. ¿Qué haces, Héctor? ¿Cómo Hola, estás? ¿cómo te va, Antonio? Muchas gracias. Yo llego un poquito tarde a tu exposición, pero te voy a hacer una pregunta, no sé si ya lo dijiste. Digamos, todos estos dispositivos, a mí lo que me preocupa o lo que me ocupa, digamos, es la transportabilidad de los datos.
estos dispositivos capturan la información y eso, digamos, se va trasladando. Esa información primero es electrónica, el dispositivo es autónomo, tiene una batería, tiene una variabilidad, tiene que estar conectado a la red eléctrica. El dato que se levanta, ¿cómo llega a un servidor central? Llega a través de, no sé, ahí leía que tenía redes Wi-Fi, luego hay VPRS, no sé si tienen XB. ¿Cómo llega eso al servidor? Y la base de datos, ¿la tienen implementada centralizada o tienen algún tipo de blockchain o algún tipo de servidores intermedios que van concentrando la información y después le elevan porque también vi que el dato es tiempo real, entonces al ser tiempo real, desde que captura el dato hasta que llega al servidor y está en el tablero de control, me ocupaban esos temitas. Muchas gracias, Héctor. Pues básicamente las comunicaciones, como bien comentas, son las redes de área metropolitana. Por ir en orden, pues la solución se conecta de las dos formas, tanto a la red eléctrica teniendo conexión continua a la electricidad, como la oportunidad de poder tenerlo con energía renovable, como son placas solares, o soluciones mixtas, que es parte batería y parte con carga a través de red, muy útil, por ejemplo, con las farolas, que por la noche se carga y por el día se descarga, porque son solamente hay electricidad la mitad del día. Esos son los casos habituales de alimentación, o mixto o solo placa solar, pero que es muy voluminoso no siempre es... A veces hay ciudades que les gusta porque les da la sensación de moderno porque tienen placas solares, y otras que no les gusta porque es voluminoso y les da la sensación de que puede no ser atractivo o bonito para lo que es el panorama de la ciudad. En cuanto a protocolos, efectivamente, en nosotros, en nivel comunicaciones, ahí falta otro, que es el Narrowband IoT, que es el que más se usa ahora en Europa y que sabemos que también se está aplicando por redes por diferentes operadores en Latinoamérica con alta eficiencia. Pues eso, al final son redes de área metropolitana, donde está, por supuesto, la red LoRa, que se usa mucho cuando es una red totalmente abierta y sin coste de mensualidad. Y luego pues las redes típicas de las compañías de telecomunicaciones, como son pues desde GPRS, LTE móvil, lo que es LTE-M o C, y luego la parte de Narrowband IoT. Y luego lo que comentabas de la plataforma, pues ahí el claro ejemplo es la plataforma Fireware, que es una plataforma, es una iniciativa que te invito a que visites fireware.org, que es una iniciativa europea. Esa iniciativa tiene su propia base, es un sistema que ofrece persistencia, o sea, lo que es el almacenamiento de los datos a través de diferentes sistemas, desde lo que son sistemas de Big Data como es Kafka, también sistemas como MongoDB, también sistemas como otros como Hadoop para mayores problemas, pero lo más normal es usar una base de datos de series temporales como un InfluxDB o similar. Y por supuesto, pues, o integrarlo con otra plataforma tercera, como puede ser, nosotros usamos por ejemplo Amazon Web Service o Google Cloud. También hay otra plataforma que es la que se usa en Cataluña, que es Sentilo, que también es muy interesante y tiene un sistema de persistencia también válido. O sea, que al final los datos, nosotros tenemos la plataforma principal que es Fireware. Esa plataforma ofrece soporte a diferentes protocolos como es MQTT o Lightweight End-to-End y diferentes protocolos que son totalmente estándares, y a partir de ahí integra el dato y el dato ya lo puedes inyectar o en una plataforma cloud como puede ser Amazon o Azure de Microsoft, o puedes directamente gestionar tu propia persistencia en tu propia plataforma, como te digo, con una base de datos abierta como es CrateDB, InfluxDB, MongoDB o similar. Este Fireware sería todo lo que es software, digamos, no Fireware se ocupa es del software, dispositivo sí. ¿Ellos también proveen los dispositivos? No, los dispositivos son empresas que son Fireware ready. O sea, tú cuando vas al marketplace de Fireware, tienes, digamos, gente que provee software y gente que provee hardware. Entonces, Fireware es como el estándar y es como la plataforma común donde define los estándares, las APIs y los componentes clave, y luego hay una serie de ecosistemas donde define, por ejemplo, componentes adicionales para análisis de datos, explotación de datos, etcétera, y por supuesto hardware, que son lo que se llama el Fireware Ready, que son, por ejemplo, si vamos a la web hay una web que es fireware.org, donde tienes un marketplace donde puedes ver todas las diferentes ofertas.
Y por Perfecto, supuesto, muchas gracias. y por supuesto puedes también crear productos para Fireware, puedes utilizar desde Raspberry Pi o lo que sea. Está, vamos, al final es compatible con Madeira. Hay productos más comerciales o más maduros como lo que aquí nosotros fabricamos y luego por supuesto pues, un montonazo de soluciones alternativas más para testear, probar e investigar. ¿Vale? Perfecto, muchas gracias, Antonio. Gracias a ti. Bueno, ¿alguien más tiene alguna duda, pregunta para realizarle a Antonio? Creo que no, así que estamos en condiciones de agradecerte nuevamente, Antonio, por la exposición tan clara, tan completa, por tu participación. Bueno, despedirte, Pues tanto muchísimas Gonzalo como gracias. yo. Pues muchísimas gracias a vosotros por la oportunidad. Insisto, tenéis mi correo electrónico y lo que necesitéis, os mandaré una copia también de las slides a Gonzalo y Palacios para lo que necesitéis. Y por supuesto, cualquier duda adicional a través de la Fundación Fireware, Gonzalo es un gran experto que podrá facilitaros, pero por supuesto, para cualquier otra cosa, encantado también de atenderos por mi parte. Un abrazo, gracias por la oportunidad de nuevo y seguimos en contacto. Un saludo. Gracias a vos, Antonio. Saludos, muchísimas gracias. Y bueno, continuando con este viaje virtual de todos nuestros miércoles, ahora vamos a hacer una parada en Estados Unidos. Le vamos a dar la bienvenida a Emiliano.